Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, apreciados hermanos, nos disponemos a escuchar a la palabra de Dios, el Señor, que guía nuestros pasos, que ilumina nuestras vidas, que guía nuestros senderos en el día domingo, día del Señor. Nos disponemos, pues, y nos encomendamos al Señor diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu, guíanos siempre por el camino del bien, por el encuentro contigo a través de la escucha y de la meditación de la palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, nos dice el Señor en el Evangelio. Y así, queridos hermanos, nos encontramos nosotros como los apóstoles, cuando se van a reunir con Jesús, llegan y se encuentran con Él y están muy contentos. Dice la palabra de Dios que volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Es decir, estaban admirados, estaban contentos de esa experiencia que tenían, que habían tenido después de haber sido enviados a evangelizar, a anunciar el Evangelio. Y es que nosotros, queridos hermanos, también podamos aprender de los apóstoles y de lo que nos dice el Señor, a contarle a Dios nuestras alegrías, nuestros logros de cada día. Qué bonito cuando nosotros en la oración personal, que tenemos esos momentos de intimidad con el Señor, le contemos a Él lo que hemos hecho en el día, qué hemos hecho, el trabajo que hemos realizado, las personas con las que nos hemos encontrado, para que nuestra oración y nuestra cercanía con Jesús sea mucho más íntima, porque al Señor le gusta que le contemos todo lo que nosotros hacemos. Por eso, en nuestra vida espiritual, pues también es hablarle al Señor de los logros, de aquello que estamos haciendo, de cómo hemos vencido aquella tentación que nos ha costado un poco, de cómo hemos respondido al trabajo que hemos realizado en la jornada. Incluso que nosotros ya al llegar la tarde, la noche a descansar, podamos tener ese momento de decirle al Señor todo, de ofrecerle todo lo que hemos realizado, de cómo hemos vivido nuestra experiencia de cercanía con Él en la oración, cómo hemos vivido nosotros los logros, el trabajo y el cansancio que quizás sentimos por todo lo que hemos realizado. Al Señor le gusta que le encontremos, que le contemos, que le hablemos de nuestros logros. Y Jesús también viene a nuestro encuentro, dice: vengan ustedes a solas a un lugar desierto a descansar un poco, les dice a los discípulos. Queridos hermanos, ahorita en algunos países, la mayoría de países, también sería interesante saber desde qué parte nos escuchan. Para eso sería bueno si nos dejan en los comentarios desde dónde nos están escuchando, que vamos a nosotros iniciamos el periodo de vacaciones. Y el periodo de vacaciones es ir también a ese desierto en el cual bajamos un poco a los ruidos, bajamos un poco a lo que estamos acostumbrados a hacer. Para vivir esa cercanía, esa experiencia con el Señor, necesitamos del descanso. Necesitamos de todos los logros que nosotros hemos tenido, los discípulos que van y predican la palabra de Dios y cuentan todo lo que han hecho y que lo que han enseñado, regresan y Jesús quiere que ellos descansen. El descanso es necesario para nosotros, un descanso que tiene que ver no simplemente en el no hacer nada. Este no es descanso, ese no hacer nada no es descanso.
Descanso se traduce para nosotros precisamente en dedicar más tiempo para estar con el Señor, en hacer aquellas actividades que requieren un poco menos esfuerzo, en ese cambio de ambiente que también es muy necesario para nosotros, en el cambio de rutina que tenemos. Es necesario el descanso, que ese descanso vaya santificado, y por eso también la importancia que tiene el descanso el día domingo, el día del Señor, que tiene que ser para nosotros día de santificación, día en el cual nosotros ya hemos colocado el descanso y lo hemos iniciado con la oración por excelencia, el centro y culmen de la vida cristiana, como lo es la Eucaristía. Y por eso nosotros, el día del Señor tiene que estar precedido ya con la Eucaristía. Si nosotros no hemos ido hoy a la Eucaristía, pues tenemos que buscar la forma de cómo acudir a la Eucaristía para vivir santificar el descanso con la oración por excelencia que es la Eucaristía. El descanso pues indica que tenemos también más tiempo para vivir en la presencia de Dios, para encontrar con el Señor. Por eso el domingo, día del Señor, día de descanso, tiene también esa dimensión antropológica, si le podemos llamar así, porque el Señor se preocupa de nosotros. Él es el primero que dice que toma a sus discípulos, retiran a un lugar del desierto a descansar un poco, a estar allí, a retomar las fuerzas, porque eran tantos los que iban y venían, y dice la palabra de Dios que no encontraban tiempo ni para comer. No encontraban tiempo ni para comer, apreciados hermanos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos pasan las jornadas porque hemos tenido una rutina tan seguida que no encontramos tiempo para comer? Sucede en algunas jornadas, también nos sucede a nosotros los sacerdotes. Muchas veces nosotros como sacerdotes a veces no encontramos el tiempo adecuado para el descanso ni para comer. A veces sucede esto porque a veces tenemos el tiempo, aunque no siempre, pero por la mayoría de nuestras jornadas que son intensas, a veces uno se sienta a comer, y nos han pasado muchas ocasiones que pues a veces llega alguna persona que hay que atender de emergencia, porque hay que ir al hospital, porque hay que ir a un determinado lugar, y pues a veces hay que recurrir. Pero qué bonito también nosotros saber planificarnos, que el momento de la comida también es un momento de alimentación, de descanso, y que requiere de nosotros esa particularidad, esos propósitos concretos de vivir en esa presencia del Señor. Y por eso nosotros, en la bendición de los alimentos, en la bendición de aprovechar a Dios por los bienes y beneficios que Él nos ha bendecido y que Él nos concede cada día. Por eso, apreciados hermanos, es la invitación a nosotros seguir constantemente, aprovechar lo que el Señor nos da cada vez más, bendecir al Señor por sus buenos deseos, bendecir al Señor porque siempre se preocupa por nosotros, vivir ese encuentro con Jesús. Y dice la palabra de Dios que se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Jesús va con ellos, va con esos discípulos, van a encontrarse con Él. Y muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Y entonces todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Muchas personas le ven y se acercan a Jesús. Queridos hermanos, nosotros en el desierto de nuestra vida tenemos que aprender también a encontrarnos con el Señor. Tenemos que aprender a reconocer a Jesús en los desiertos de nuestra vida. Y al desembarcar, Jesús vio a la multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tenían pastor, y se puso a enseñarle muchas cosas. Andaban como ovejas sin pastor. Esto nos puede pasar también a nosotros, que andamos en nuestra vida como ovejas sin pastor. Y andamos como ovejas sin pastor cuando no sabemos cómo aprovechar el descanso, cuando no tenemos a quién recurrir al Señor para vivir esta cercanía y este amor para con Él. Por eso nosotros también a identificar, nosotros que somos las ovejas, a identificar la voz del pastor. Por esto, el pastor por excelencia, el único pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, apreciados hermanos, tenemos que mantener este propósito de todos los días escuchar la palabra de Dios, porque escuchando y meditando la palabra de Dios es la única forma para nosotros aprender a identificar y a escuchar la voz del pastor, a identificar la voz del pastor. Si nosotros no nos acostumbramos a meditar la palabra de Dios, el Evangelio, entonces no vamos nosotros a escuchar la voz del pastor, no vamos a identificar la voz del pastor. Pues bien, apreciados hermanos, que Dios nos bendiga
y podamos nosotros mantenernos siempre muy unidos al Señor. Aprovecha el descanso, aprovecha los momentos de familia, que los momentos de la comida en nosotros, en la casa, sean momentos también para compartir, para hablar de las buenas cosas, de los momentos bellos que hemos tenido de la jornada. Que ustedes puedan aprovechar constantemente ese encuentro con el Señor. Fíjense, dice Jesús en el Evangelio, no tenían tiempo ni para comer. ¿Y cuántas de nuestras familias no tienen tiempo ni para comer? Y cuando tenemos el tiempo para comer, familias que estamos esclavas del teléfono porque ya no compartimos el uno con el otro. Que los momentos de la comida, que el momento del descanso sean para nosotros momentos preciosos para encontrarnos también entre nosotros y que esté allí la presencia de Jesús en medio de nosotros. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.